andamos? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué dice de bueno? Muy bien, bien. A ver, dentro de lo que se puede, con estas, qué interesante lo que contó Leverkovich, ¿eh? Sí, muy Ya interesante. pasamos esto de estatizar la deuda privada, ¿no? Así es. Y bueno, lo dijo Milei, el ajuste es para el Estado, no para el privado. Lo que le faltó decir es que al privado además le vamos a dar plata para que cancele deuda. Pase, la vamos a cancelar nosotros directamente. Un horror Un todo. horror, un horror. ¿Por dónde viene hoy que me tengo que ir medio volando? Lo tengo que dejar. Hay verdades que se disputan, la historia es eso, ¿no? Disputas de verdades. Sí. Y entre otras cosas, me parece que es importante reflexionar de qué lado va a quedar el miedo. ¿No? Hay una canción... Empieza a haber miedo. Sí, claro. Hay una canción del maravilloso Ismael Serrano, ¿viste? A mí me gusta esa música. Sí, que a mí también me dice gusta. que el miedo cambie de bando. Claro, ¿por qué nosotros debemos ajustar? ¿Por qué la sociedad debe ajustarse al ajuste de la política y no la política a la realidad social? ¿No? ¿Que es Clave. demasiado trosco lo mío? No. No, tranquilo. Ah, bueno, gracias. Métale Nos por vemos, ahí, bueno, vamos. chao. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Bueno, ahí ya con Pablo charlábamos. ¿Qué le queremos proponer reflexionar en el día de hoy? Sobre todo porque este ajuste que fue anunciado ayer ya empieza a verse en la calle, en la cotidianidad, en los testimonios, pero sin duda recién está empezando. Y uno ya siente que el golpe es muy duro. Y esto se va a ir profundizando. Lo sabemos, porque han aplicado toda la vida las mismas recetas. Bueno, me parece que es importante reflexionar sobre qué verdades, en el caso que todas sean verdades, vamos a tener en cuenta para el proceso que viene, para el proceso político que viene, para la disputa social que viene. Aquí hay verdades que se confrontan. Una verdad del mercado y una verdad de la que vive el pueblo argentino. El maravilloso José Pablo Feynman decía que precisamente la verdad no es una, que las verdades son muchas y que algunas se odiaban entre sí. Bueno, quizás algo de esto hoy lo podamos reflexionar porque tenga que ver con la realidad que estamos empezando a vivir a partir de que los libertarios gobiernan la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Nosotros tenemos la necesidad, y ustedes seguramente también, de encontrar explicaciones a la pregunta ¿por qué el ajuste? Ajuste al que yo llamo saqueo. Y quiero remarcarlo esto, porque el ajuste es el nombre que coloquialmente, como si no tuviese ningún contenido y ninguna consecuencia concreta, usamos todos, desde los medios, los economistas, los analistas, ajuste, ajuste, ajuste. Bueno, yo lo llamo saqueo, porque si se ajusta a algunos y otros se enriquecen, y la verdad es que hay que hablar también de los que se enriquecen, porque si no, siempre hablamos de la necesidad de que los ajustados cada vez se ajusten más, pero nunca hablamos de la necesidad que aquellos que ganan cada vez más en algún momento ganen un poquito menos, sobre todo si la economía argentina está en llamas, como todos coinciden que está. Cuando uno le pregunta al mercado, a este gobierno, a sus voceros periodísticos, ¿por qué el ajuste? Dice, bueno, hay que sincerar la economía, ¿no? Y la verdad es que uno, lo primero que se pregunta desde la ignorancia quizás sea, ¿qué significa esto de sincerar la economía? Hay una economía mentirosa, dice el mercado. El dólar tiene que estar mucho más alto de lo que está. Entonces vamos a sincerar la economía y vamos a sincerar el valor del dólar. Entonces te meten una devaluación. Y esto se replica en las calles. Y muchos te dicen, y bueno, y sí, hay que bancarse este ajuste porque, bueno, por lo que hicieron los demás, ¿no? Vuelve ahí la idea del pasado como la causante de todo y se busca legitimar o justificar un ajuste que vamos a sufrir y que ya empezamos a sufrir el pueblo argentino. Pero entonces siempre aparece la necesidad de sincerar. Hay que sincerar la economía, hay que sincerar el dólar, hay que sincerar los precios, hay que sincerar la nafta, la que se mandaron con la nafta, ¿eh? El gobierno que se fue antes de irse mandó un aumentito. Y ahora este gobierno hace que el aumento llegue casi a un 70% en una semana. Estamos todos locos. Pero ahí está. Parece que es parte de lo que hay que bancarse porque el mandamiento del mercado dice que hay que sincerar la economía. Y en eso caemos, ese lenguaje repetimos. Ahora, yo me pregunto si alguna vez alguien va a hablar de sincerar los salarios. Si va a hablar de sincerar la realidad que viven más de la mitad de los argentinos y argentinas que no pueden llegar a fin de mes. Por más que sean trabajadores, son trabajadores pobres y trabajadoras pobres. Entonces aquí se da una discusión. ¿De qué sinceramiento vamos a hablar?
¿Y por qué parece que un sinceramiento debe estar esclavizado a otro? Parece que la necesidad de sincerizar el mercado, sincerar, no sincerizar, el mercado está por encima de sincerar que el salario no alcanza. Porque si pusiésemos la mirada allí, entonces nos daríamos cuenta que un poder de la economía que concentra la riqueza en manos de unos pocos, ellos lo llamarán un proceso de sinceramiento, pero lo que genera como consecuencia también es tan sincero como esa supuesta necesidad, pero se habla poco. Aquí hay verdades que están en pugna, y yo creo que en estos tiempos, donde la tibieza es complicidad, donde la debilidad política es complicidad, donde la falsa idea de la gobernabilidad como garantía se justifique hasta el momento que se siga reduciendo más y más las posibilidades del pueblo argentino, en medio de tantas palabras de una democracia muy de cartón, muy de cartulina, acá lo que tenemos que discutir entonces es sobre qué verdad nos vamos a parar para informar, sobre qué verdad nos vamos a parar para evaluar la economía, sobre qué verdad nos vamos a parar para tomar un posicionamiento en la vida, porque si no tomas el posicionamiento te lo toman otro por vos. Entonces aquí hay una verdad, la verdad del mercado que te dicen, señores, miren, la economía hoy, para salir de la inflación, para equilibrar los números del salario con los que tienen que abonar ese salario, es concentrando la riqueza. Porque empezamos un modelo que concentra la riqueza. No me vengan con el versito de la motosierra, de cortarle a los políticos, no. Recién lo explicó muy bien Alejandro Berkovich con Pablo Dugan. El gobierno acaba de decidir estatizar una porción de la deuda privada, de los que tenían deudas en importaciones. Es vergonzoso, esto ya lo vivimos, la estatización de la deuda privada. Pero responde a la verdad de lo que dijo Milei, el ajuste lo va a pagar el Estado, no los privados. Entonces, empecemos a saber que esto que llaman ajuste es un saqueo a los bolsillos de la ciudadanía para dárselo a un poder concentrado. No hay plata, gritó Milei. ¿No hay plata para quién? Porque ahora sí van a pagar la deuda de los privados, o sea que hay plata ahí. El problema es quién la tiene, ¿no? El problema es que alguna vez en la Argentina tenemos que empezar a hablar de quién tiene toda la plata que no vemos en la calle, que no vemos en la industria, que no vemos en la fábrica, que no vemos en préstamos a las pymes, que no vemos en el desarrollo de nuestro país. Entonces, ¿qué verdad nos va a regular la vida de aquí en adelante? ¿La que vemos en nuestra casa, la que vemos en nuestro barrio o la que el mercado nos dice que es? Bueno, esas verdades entran en pugna. O en la Argentina se concentra la riqueza o en la Argentina se distribuye la riqueza. Esa es la discusión. ¿La vamos a dar o vamos a intentar seguir justificando las necesidades de un ajuste que es una imposición arbitraria de un sector del poder económico dominante para llevar un nuevo saqueo adelante en la Argentina? Hay muchas verdades en pugna. ¿A quiénes le vamos a recortar? Si está en el problema económico, que lo es, pero ¿a quién le vamos a recortar? ¿Vamos a recortar a las bases de la pirámide o le vamos a recortar a la cúpula de la pirámide? Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, acaba de determinar un impuesto, llamémoslo un impuesto a las grandes fortunas. Es un impuesto a la gente, claro, a las que son las grandes fortunas, pero que además tienen plata afuera. Porque el objetivo de Ignacio Lula da Silva es transformar en la realidad a los brasileños. Y de hecho lo viene haciendo porque viene reduciendo la pobreza. Aquí están pensando en que no exista más ni esa única vez que se pagó el aporte en las grandes fortunas. Es increíble que un país que tiene la realidad social que tiene no pueda discutir nunca cuánto más se le va a cobrar a quienes más tienen, porque ahí hay dos verdades que entran en disputa. O queremos una sociedad donde el que más tiene cada vez tenga más y el que menos tiene cada vez tenga menos, o el que más tiene tenga un poquito menos para quienes no tienen nada empiecen a tener algo. Y estas verdades entran en tensión y cuando se niega esta tensión gana el más poderoso. Inevitablemente, cuando no se plantea la batalla política, la batalla democrática entre el oprimido y el opresor, gana siempre el opresor,
porque sostiene el statu quo. Y eso estamos viviendo hoy. Peor, porque van a hacer un ajuste mayor, nos van a oprimir aún más en nombre de una solución a futuro que no va a llegar. Y ustedes me dicen, bueno, no va a llegar. Soy economista, no va a llegar. He vivido en el país como ustedes, he repasado la historia. Después vamos a escuchar la palabra de un abogado que estaba, creo, en una estación de servicio y un querido colega lo entrevistó y dio una explicación maravillosa. Ya lo vivimos todo esto. ¿Por qué no le ponemos las palabras que tenemos que ponerle si ya lo vivimos? ¿Por qué lo queremos dibujar de otra cosa si ya lo vivimos? Si ya sabemos que la abuelita de Caperucita era el lobo, ¿por qué la queremos seguir vistiendo de abuelita? Aquí lo que se enfrenta es la verdad del poder contra la verdad del pueblo. Y cuando hablo de poder, hablo por lo menos de ese poder concentrado de la economía. Porque las empresas ganaron mucho estos años, con Macri, con el gobierno de Alberto. Y los argentinos y argentinas mayoritariamente perdimos. Y ahora, estas medidas de saqueo favorecen a los bancos, favorecen a las exportadoras, favorecen a los poderes concentrados, favorecen a aquellos que regulan los precios. Entonces, no hay necesidad de ajuste. Lo que hay necesidad es de llevar adelante una nueva estafa, dándole el contexto de una necesidad urgente. Y aquí quiero agarrarme de la palabra necesidad. ¿Qué necesidad vamos a priorizar los argentinos y las argentinas? La necesidad de los que monopolizan la leche en la Argentina, de los que monopolizan el aceite, de los que monopolizan el azúcar, de los que monopolizan hasta la cerveza. Esa es la necesidad que vamos a cubrir. ¿Saben cuál es el concepto de esa necesidad? El sinceramiento de la economía. La cuestión sería algo así como que vos llegás a tu casa y tus hijos te esperan para poder comer. Y dicen, mira, hoy vamos a comer menos que ayer. Pero, hijo, tranquilo, porque además de ser libre estamos sincerando la economía. Ahora, una economía que es sincera en su estructura, pero que hambrea a su pueblo, ¿cuál es el criterio de sinceridad que tiene? Salvo que sea sincero para con sus propios intereses. Entonces parece que ahora se da una lógica en donde hay que empezar a comprender el ajuste. La sociedad necesita empezar a entender la necesidad y la urgencia de este ajuste. Yo les propongo que empecemos a entender y a legitimar la necesidad de que aquellos que tienen más paguen más. Siempre al revés. ¿Por qué otros países pueden hacerlo? A los que les gusta decir, seamos un país serio como los Estados Unidos. En los Estados Unidos, hasta la monstruosidad del propio Trump, era un gobierno económicamente proteccionista. Es un gobierno que no permite los monopolios en los Estados Unidos. ¿Por qué Brasil puede cobrarle a quienes más tienen? Y no estalla Brasil en 1000 pedazos. Acá hay que pedirles permiso. Acá hay que pedirles permiso. A los que menos tienen no les piden permiso para ajustar. Entonces, esta es, y son verdades que entran en pugna. Y el miedo, que era una sensación preelectoral, ahora es una realidad. ¿No sería más lógico que la dirigencia política y empresarial de la Argentina se vayan adecuando a la necesidad de los argentinos y no los argentinos a la necesidad de ese sector minúsculo, pero minúsculo, minúsculo? Son 20 empresas en la Argentina las que manejan todos los precios del supermercado. Y después resulta que las castas somos nosotros, nos avivamos todo que las castas somos nosotros. Me gustaría ver y evaluar si las castas no son ellos. Con todo derecho a ganar plata, con todo derecho a generar... Bárbaro. Ahora resulta entonces que, claro, no se bajaron las retenciones a los sectores del campo. No se lo bajaron. Siempre lo pidieron, pero ahora no se bajaron. ¿Y para qué si le diste $1.800? ¿Qué querés? ¿Cuánto más quieren? Entonces, esto no es unos contra otros. Pero es muy llamativo que los mismos que defienden este ajuste hablan de que quieren terminar con la grieta. Salvo que quieran terminar con la grieta tirando definitivamente por el abismo a los ajustados. Cuando Milei decía, bueno, vamos a atender a los caídos. No se cae nadie solo. Salvo que estés muy avanzado en edad y que ya los huesos no te den. Pero por lo general, los que llaman caídos son los que han empujado.
a las marginalidades de un modelo que hoy te ofrece como solución que el marginado sea aún más marginado. Todos estamos esperando nuevas medidas, todos estamos esperando una reacción social dentro de los márgenes de la democracia, pero que creo que puede empezar también desde lo discursivo. No fue un ajuste lo que llevó adelante Martínez de Oz, fue un saqueo. Y el Rodrigazo, fue un saqueo. No fue un ajuste lo que hizo el menemismo, fue un saqueo. No fue un ajuste el que hizo Sturzenegger con el megacanje, fue un saqueo. No fue un ajuste el que hizo Macri, fue un saqueo. Y no es un ajuste el de hoy, es un saqueo. Porque, insisto, si yo necesito ajustar la economía de un país para que el país crezca, debo ajustar en todos los sectores. Cuando vos ajustás solo a un sector, es porque estás exprimiendo a ese sector para que la plata vaya a algún lado. Hay plata en la Argentina. Hay plata en la Argentina. El problema es que no terminamos de decir dónde está, o no terminamos de saber dónde está. No sabemos dónde están los 45.000 millones de dólares que se fugó Macri, Caputo, Duhovne, Marcos Peña y tantos otros. Entonces nos quedamos con esa lógica y lo peor que podemos hacer es repetirla. Bueno, ajustémonos el cinturón. Vivamos cada día un poquito peor, porque necesitamos ajustarnos. La derrota más grande que podemos cometer como sociedad es no advertir que para que alguien tenga poco, otro tiene que tener mucho. Yo no quiero hacer la revolución cubana, no. Estoy diciendo que mientras ustedes y nosotros no podamos comprar un kilo de carne porque ya está 5.000 o 6.000 pesos, cuando no puedan comprar un litro de leche porque se va a ir al doble de lo que está hoy, sepamos, cuando estemos en la góndola, cuando estemos en la carnicería, que con ese precio que está ahí, alguien se está enriqueciendo. Parece que no nos toca nunca. Bien. Pero somos libres, che. ¿Se acuerda como le decía ayer? Bienvenidos a la libertad de los libertarios que comenzaron una nueva etapa en la Argentina de saqueo. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Una locura. Bueno, tenemos que bancar ahora este descerebrado que tenemos de presidente, que nos hace pagar el ajuste a todos. Pero esto lo sabíamos, porque esta receta durante años, desde Krieger Bacena, José Alfredo Martínez de Oz, Domingo Cavallo, siempre hicieron lo mismo. El argentino tiene que leer su propia historia y no su historia lejana, su historia dentro del siglo XX, a ver quién le hace pagar el ajuste al pueblo y quién le hace pagar el ajuste a los empresarios. ¿Vos a qué te dedicas? Soy abogado. ¿Particular? ¿Tenés casos particulares? Sí, soy abogado y ¿Te tenés que movilizar con el auto? Me tengo que movilizar con el auto. Pero el combustible es solamente una cosa. Porque ahora, con este dólar 800, ¿qué carnicero va a vender carne? ¿Qué en la Argentina? Van a exportar todo. Lo mismo que el kilo de carne ya está más de 5.000 pesos. Está más de 5.000 pesos, es una locura. Y yo ponele, por mi profesión, me puedo dar el lujo de comerla de vez en cuando. Pero ¿qué pasa con los que están más abajo? ¿Qué pasa con los que ganan 200.000 pesos y no saben cuándo van a tener paritaria? Ahora, ¿vos cuál crees que es la cuestión? ¿Cómo se puede solucionar esto? Mirá, este camino estoy seguro que no es, y no lo fue nunca. No lo fue nunca. Este camino, no te puedo dar la solución porque no soy economista, pero este camino no lo fue nunca. Yo particularmente creo en un plan de protección de la industria, de la protección de la gente, de una economía que desarrolle, mantener el consumo de la gente para que pueda seguir viviendo. Ahora te plantean cosas ridículas, te plantean como diciendo, mirá, en Europa o en Uruguay el agua está cara. Es problema de ellos si está cara. ¿Por qué nosotros, si la tenemos que pagar cara? ¿O acaso en Arabia Saudita el combustible es caro? No, porque tiene mucho. ¿Por qué tenemos que pagar la carne cara si la producimos nosotros? ¿Porque es el negocio de unos cuantos de llevársela afuera? Es una locura.
¿Pensás replantear un poco tus viajes en el vehículo? No, sí, sin duda. Hay que replantear todo, hay que replantear absolutamente todo. A partir de todos estos aumentos, ¿cómo uno se maneja, se organiza la economía familiar, no? Claro, es imposible mantener esto. No es imposible, porque aparte no sabemos dónde termina esto. Y si hay una hiperinflación, que quede claro que es por culpa del desquiciado que tenemos de presidente ahora. Sí, lo que quería preguntarte es si va a haber alguna medida complementaria para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, porque estas medidas claramente, digamos, van a provocar un impacto importante en los ingresos. Bueno, no sé específicamente a qué te referís con el tema de que va a impactar en los ingresos. Muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Queridos, tenemos un invitado ahí que lo vamos a presentar, pero usted arrancó ya interrumpiendo. No, pues lo quiero defender un poco a Adorni. Es una pregunta jodida que le están haciendo. Ajá. ¿Qué tiene que ver los ingresos que están por acá con todas las medidas de mierda que están por acá? Nada. A los ingresos es como cuando dice el agujero de ozono que ataca a la Tierra. A la Tierra no le pasa nada con el agujero de ozono. La gente se morirá de cáncer, pero a la Tierra no le pasa nada. Bueno, esto es lo mismo. Al ingreso está por su lado, la medida por el otro. Bueno, ¿cómo va? Les quiero dar la bienvenida, por supuesto, a todos y a todas. Y ahora vamos a hablar porque estaba Jorge con ganas de decir algo, pero le quiero dar la bienvenida a Fernando Soliño, que es analista económico, que es contador, profesor de economía. Bueno, sabe de economía de verdad. Bueno, Bien. Y seguramente vamos, sí, ahora está complicado para explicarlo al menos. Bueno, vamos a charlar y a debatir un poco de estas medidas del gobierno. ¿Quién arranca? Jorge, dale. No, yo quería, me pareció que teníamos que invitar a este abogado que hablaba ahí como panelista en algún momento, porque sintetizó bastante bien esta sensación de mucha gente, algunos que votaron y otros que no votaron a Milei. Pero el razonamiento que me parece que estaba subrepticio en lo que decía es el siguiente. Si nosotros hoy somos más pobres que la semana pasada, es decir, sí, tenemos que pagar la carne al doble que la pagamos, sí, vamos a tener que pagar la nafta más, es decir, nosotros somos más pobres. Sin embargo, y acá viene la pregunta clave, que ese dinero que nosotros le estamos entregando a alguien, ¿a dónde va? No es que se difumina, no es que se constituye en vapor de aire, no. Ese dinero de la riqueza nacional que nosotros estamos dejando de tener, alguien se la está quedando. ¿No tendrá que ver con gente ligada al propio ministro de Economía y a Milei, que se la están quedando nuestro empobrecimiento, el resultado de nuestro empobrecimiento? Es una pregunta retórica que hago. Muy bien, Ana. Sí, lo grave de esa pregunta me parece que tiene que ver con que nos vamos a enterar cuando ya pase, cuando ya seamos más pobres, porque en definitiva también somos más pobres que ayer, ni siquiera de la semana pasada, cuando ya haya mucha gente que haya caído, haya salido fuera del sistema. Concretamente están hablando de 500.000 trabajadores que están relacionados con todo lo que es la actividad de la obra pública. Hoy veíamos imágenes de fábrica de zapatillas que está ya despidiendo empleados. La semana pasada hablábamos de las fábricas de automotores. Digo, es inmediato, ni siquiera tienen que pasar una semana, un mes o lo que sea. Entonces, cuando después se diga realmente si hubo negocio detrás, va a ser demasiado tarde porque afuera quedás. Claro, pero me refiero que el negocio no es que se la llevan directamente, simplemente un sector acumula lo que nosotros nos empobrecemos. Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Me estaba acordando de los arranques de los gobiernos y de qué manera se expresan ante la sociedad a través de sus primeras medidas, que de alguna manera es una decisión clave de cualquier gobierno, cómo se para frente a la sociedad y cuáles son los primeros anuncios, las primeras medidas que toma, porque en muchos casos eso termina asignando buena parte de la gestión. Basta recordar la marcha atrás de Alberto Fernández respecto de Vicentín. Y también me acuerdo, ¿sabés de qué? Que me parece un parangón interesante con lo que está sucediendo ahora. Aquel recorte del 13% para estatales y jubilados que había resuelto la alianza, y que también me parece a mí que termina asignando el destino de aquella gestión. Pareciera que estamos en un presente continuo en la Argentina, donde no existe el pasado, donde no importa que las 9 veces que salió mal el ajuste de arranque para que sea de shock y después sea un poco mejor, porque la número 10 va a salir bien.
Claro. Y eso habla mucho también de nosotros. Fernando, ¿cuál es tu mirada sobre estas medidas que se conocieron ayer? Mira, yo trato de tener una mirada de mediano plazo, ¿no? En vez de un presente continuo, a los que nos gusta la historia, miramos el pasado. Y cuando uno mira la situación, yo creo que tenemos que entender que el gobierno de Milei es un fenómeno disruptivo. No podemos explicar lo que estamos viviendo hoy sin lo que ha sucedido en los últimos 20 años, tanto desde el kirchnerismo con el macrismo. Si hacemos un largo plazo, vamos a ver que ciertas propuestas que a lo largo de 20 años no han funcionado, hoy surgen otras, que algunas son bastante complicadas de bajar a la realidad, esa es mi opinión, ¿no? Por eso se están demorando en tomar algunas decisiones y puede tener efectos contrarios a lo que se pensaba. En definitiva, todo lo que vamos a ver en las medidas van a ser disruptivas. Podemos buscar nosotros algún parangón con algún pasado, pero las variables son muy distintas, ¿no? Cuando uno compara otros procesos políticos, otros procesos económicos, puede asimilar determinadas actitudes, pero tenemos que ver el aquí y ahora y ver la situación. Yo escuché atentamente tu presentación, me pareció muy interesante. Yo creo que si el gobierno actual milita el ajuste, va a cometer el mismo error que cometió el gobierno anterior, principalmente en los discursos después de 2021 de Cristina Kirchner, que confundió militar la distribución social, la justicia social, con militar el déficit fiscal. Para poder llegar nosotros a que tengamos una justicia social, tiene que haber un marco de riqueza que se pueda distribuir. Perón, en su momento, en su primer gobierno, disculpen, me gusta la historia y uno busca para atrás, no, Perón en su momento, Néstor en el primer mandato, o en su único mandato, mejor dicho, tuvieron una situación realmente de superávit en la Argentina y pudieron generar políticas de justicia social. Es difícil sostener discursos, políticas, argumentos, cuando vos ves que desde 2011 la Argentina tiene una caída permanente del Producto Bruto Interno, del PBI. Traduciéndoselo a la gente que lo está escuchando, para no caer en términos académicos ni demás. Que caiga el PBI durante 12, 13 años es muy difícil para toda nación. O sea, significa que día a día somos cada vez más habitantes, hay cada vez más celulares, más demanda de energía, y el país no crece. Pero no es que no crece con las reservas, no crece con la producción, no crece con... Estos años ha crecido la Argentina en términos de la estructura económica. Pero el PBI no ha caído durante 12 años. Sí, ahora, a lo que voy es, vos decías que hubo gobiernos como el de Néstor y como el de Perón que tenían que distribuir. Hoy, ¿vos estás convencido o crees que realmente no hay plata, que no hay que distribuir? No, yo creo que actualmente hay que seleccionar, cada partido político, cada gobierno elige a quién distribuye. Hemos tenido durante la década del 90 esta teoría del derrame, que estén bien los sectores de altos ingresos, que le va a llegar a todos. Y realmente fracasó. La teoría del derrame fracasó. La distribución con la emisión monetaria sin ningún sustento económico también fracasó. Genera esta inflación que venimos sosteniendo hace años. Hoy lo que me cuentan a mí es que la situación es tal que uno puede privilegiar. Era necesario hacer hoy, yo he compartido toda la tarde con colegas de la Universidad de Buenos Aires y demás, la mirada a este nuevo bono que tenemos. Este bono, algunos de su militancia me dicen, se ha estatizado la deuda de los privados. Otros me dicen, no, mirá, la única forma de poder reactivar el comercio es haciendo parar un momento y bueno, vemos, se reorganiza todo y podemos arrancar en el comercio, que es un poco, este gobierno le hace especial énfasis al libre comercio o al comercio libre, cosa que yo no adhiero, ¿no? Ahora digo, y sumo por favor. Sí, no, por favor. Está bien, es un juego de palabras, en lo concreto, te lo pregunto. A partir de esta medida de gobierno, el Estado, o sea, todos nosotros y nosotras, vamos a terminar pagando a esos empresarios que importaron. Hagamos un diagnóstico. Hagamos cómo llegamos a eso. Está bien. ¿Cómo llegamos a esa deuda? Ahora lo hacemos. La pregunta es, ¿le vamos a pagar o no? Lo va a pagar el Estado Nacional. Listo, lo vamos a pagar nosotros. Como lo hubiera pagado el Estado Nacional, como me decía algún colega que me decía, mira, no era necesario sacar un bono a 5 años, a 2027. Estás
generando una deuda dura en un bono y eso que se arreglen. A ver, esperá que la cosecha el año que viene te genere los dólares, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y ahí salís a cubrir. ¿De dónde surge esta deuda de los privados? Yo pregunté a gente que sabe, ¿no? ¿De dónde viene? Y digamos que yo quiero comprar estos anteojos que tengo acá. Acá no se producen porque no hay la tecnología, porque no hay insumos, lo que sea. Yo voy y lo importo. Para importar, tened claro que desde octubre de 2022 el ministro Massa había puesto un sistema que se llama CIRA, Sistema de Importación a la República Argentina, que tenía un montón de vericuetos, de que vos tenías que demostrar que eras un importador real, que tenías solvencia económica, que el que le comprabas no era fantasma, de que el producto era necesario, un montón de condiciones. Muy bien, para acceder al dólar oficial, que era el dólar de... Bien, el Banco Central no les dio esos dólares, se generó deuda. El insumo vino de afuera. Y lo vendiste como privado. No, el insumo vino y yo nunca le pude comprar los dólares, nunca me liberó el cupo para mandárselo. Ahora, quiero interrumpirte ahí si vos me permitís, porque esta es una historia de, obviamente, que empezó en la dictadura con Cavallo cuando privatizó, obviamente, estatizó en realidad deuda privada. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Ahora, fíjate el razonamiento, yo creo que sí. El razonamiento es el siguiente. El liberalismo es un lugar en donde sujetos compiten, en todo caso empresarios compiten y toman riesgos. ¿No? Toman riesgo. Y el riesgo, en todo caso, puede ser quebrar si no te va bien el negocio con las reglas del juego que existen. En este caso, con las reglas del juego, por ejemplo, del CIRA. Yo tomé un riesgo empresario al traer esos anteojos, me fue mal, puedo quebrar. Los únicos que quiebran en la Argentina son los laburantes. Los únicos que los hacen quebrar. En este momento, dejamos el ejemplo del crédito UBA. Claro, es decir, los laburantes, los que toman un crédito, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado neoliberal a cargo de empresarios cuida básicamente prebendariamente a los que debieran tomar riesgo y nunca lo toman, nunca pierden ellos. Perdón, y recordemos que también el gobierno de Alberto Fernández había dedicado ingente cantidad de dólares al saneamiento de las deudas de los privados, y eso fue uno de los señalamientos permanentes que había hecho Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta de Alberto Fernández, diciendo, che, no están cuidando los dólares, le están facilitando. ¿Con qué argumento? Con un argumento netamente capitalista que tuvo el gobierno anterior, que era, no podemos dejar que quiebren las empresas, porque si quiebran esas empresas, ahora estamos permanentemente, el Estado sí es el Estado bobo, el Estado que acude sistemáticamente... Bobo para un lado. Quiero entender una cosa. ¿Cómo puede ser que sea inmediato, por ejemplo, un ajuste de la magnitud que vimos ayer, que ya directamente la gente hoy no puede salir a comprar determinados productos, al mismo tiempo que esta salvación que hace salvataje que está haciendo el Estado para los privados? Digo, no puede ser gradual en una cuestión, por ejemplo, en el caso de las tarifas, que también que dice desde el 1 de enero van a aumentar al 100%, digo, o todo lo que tiene que ver con los medios de transporte. No puedes, ¿cómo es que podés salvar a las empresas y no a la gente y que va a dejar de consumir, va a dejar de comer, etcétera? No soy un apologista ni un exégeta de pero para entender ¿cómo crecemos cómo crece el país con este ajuste? Eso es lo que pienso. A ver, todavía es más complicado el tema. Tratemos de no simplificarlo porque es complicado. Generalmente los empresarios que tuvieron que importar y no le dieron los dólares y no lo pudieron conseguir, quebraron. O si no lo quisieron no te puedo esperar a que vos me habilites, porque al primero eran 30 días para la aprobación del cupo, después eran 60, después eran 90, y en agosto Massa es verdad, lo tiene tiró razón a nuestro 180 productor, días. quebraron los nacionales, no los transnacionales. Bueno, a ese punto iba, muy bien tu productor. A lo que voy es, ¿qué hizo el industrial nacional? No lo puedo conseguir a 350, 200 o lo que estaba, me voy al dólar MEP, lo pago $1, 1000. Y lo traslado a precio. Y ya estaba el traslado a precios porque mi costo fue 1000 y yo otro iba a vender a 1500 o al doble, a 2000. Ese fenómeno de traslado a precios por el aumento de dólar ya pasó con el industrial nacional. El que no pagó y lo pudo sostener son las filiales de las grandes empresas. Entonces, es un pase contable acá donde hay... Pero también... Me acaba de decir que lo vendiste a 2.000 y recuperaste la plata y encima nos haces pagar a todos nosotros. No, ese lo pidió. El que no recibió el cupo y que se le debe
hay 50.000 millones de dólares de estos cupos no reintegrados que la gente cubrió, que en algún momento podemos elegir no hacerlo. Yo coincido con vos, yo no soy partidario del shock. A mí si me tenés que presentar ante la gente, yo soy gradualista. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un shock, no sabés el alcance de la medida y la capacidad de daño que tenés. Y generalmente los que dañan, los que sufren son los más débiles, los que menos tienen. Entonces, antes de aplicar un shock, un golpe, que es la traducción de shock, pero bueno, la gente votó este modelo. ¿Nunca se piensa en un shock al revés? ¿En un shock al revés para pedirle la plata a los que más tienen? Ahora vamos a pasar a otro tema económico. ¿Por qué siempre a los que más tenemos? ¿Qué es esta cacería de brujas que se da? ¿Tengo la culpa de ser millonario y que ustedes no lo sean? ¿No han sido tan hábiles como yo para ganar la plata? Bueno, entonces basta de perseguirme. Yo no la voy a poner. Se van a comer todos, cada uno paga su parte. No voy a ser yo siempre el boludo que la pone. Quiero ver un momento y ahora salimos charlando con Fernando. Perdón, y si quieren saber dónde está la plata, que usted estuvo todo el editorial diciendo dónde está la plata, vaya a la Patagonia, que hay 2 PBI enterrados. Mire, bueno. No, pero ya mandaron a excavar la Patagonia. Sí, no había nada, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar al ciudadano de Vicente López que gobierna la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Usted decía en el comienzo, y me impactó bastante la frase, hay que ver cuánto aguanta la gente. Y sí, esa es la tensión que tenemos siempre todos los que gobernamos. Yo creo que uno gobierna para asumir decisiones difíciles pero transformadoras. Nunca me ha tocado tener que tomar decisiones tan difíciles como las que está tomando Milei ahora, pero he tenido que tomar decisiones difíciles gestionando y gobernando. Nosotros vamos a tratar de ayudar en todo lo que podamos. Vamos a tratar de asistir donde haya hambre, todo lo que podamos. He tenido reuniones con la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, con distintas organizaciones sociales y de base en las zonas populares, pero también vamos a estar muy atentos al tema del hambre en clase media. Ya nos pasó en pandemia, mucha gente de clase media que no está acostumbrada a pedir y a necesitar comida, encontramos los mecanismos de llegarles con ese alimento sin exponerlos por ahí a tener que ir a pedir a un lugar, porque no están acostumbrados, no les es natural, pero es probable que esta crisis nos obligue a encontrar mecanismos para tender la mano. Todo esto además se va a cruzar probablemente con un verano difícil desde lo climático, con cortes de luz. Vamos a tener que estar cerca garantizando la asistencia a los electrodependientes, garantizando el agua donde haga falta. Vamos a generar dispositivos para tratar de que todo aquel que esté sufriendo esté lo mejor atendido posible por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero como te dije antes, yo estoy convencido que antes de que estemos mejor, vamos a estar un poco peor. Bueno, ahí estaba... Sí. Le digo, acá hay que plantearse muchas cosas, es un escenario nuevo, estamos hablando con gente de clase media que es casi como gente común, ¿no? Porque son blanquitos, qué sé yo, más o menos tienen educación, pero se caen porque no han sabido hacer negocio. A ellos no los queremos hacer pasar la vergüenza, no sabía yo hasta ahora, Veronelli no sabía que era vergüenza pedir comida, pero yo entiendo la vergüenza que me daría a mí, y entonces, para evitarles que tengan que ir hasta el comedor a encontrarse contra esa gente marrón que está acostumbrada a ser pobre, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, uno es el rinraje alimenticio, ¿no? O sea, nosotros llegamos, le damos arroz con polenta, esas cosas que podemos dar, y lo ponemos en la puerta. Y le golpeamos y salimos corriendo. Entonces tenemos además la posibilidad de hacer el video, ¿no? Y con eso a fin de año nos reímos muchísimo en jefatura de gobierno. A mí me llamó mucho la atención, o no, que como la insensibilidad del lenguaje, que no es la primera vez, ¿no? Pero lo digo con respeto. Dice, bueno, vamos a estar atentos al hambre de la clase media, ¿no? Como si dijiste, ¿cómo sale el partido? 2-1. O sea, los otros se quejan, los otros... Ahora dijo, yo ya hablé como jefe de gobierno, miren lo que es el ejemplo de deslindar responsabilidades. Yo ya hablé con la iglesia, yo hablé con las ONG, yo hablé, o sea, a ver quién puede ir solucionando el temita del hambre, porque... ¿Y para qué? O sea, no sé para qué está. Bueno, el gobierno, convengamos una cosa, hay un avance en términos democráticos. El gobierno de Alberto Fernández inauguró el pase a la pobreza de los trabajadores formales. Sí. Ahora el gobierno de Javier Milei viene a inaugurar la indigencia de los trabajadores que se empobrecieron durante el gobierno de Alberto Fernández, lo cual habla de una sana progresividad en términos de la economía. Fernando, a ver si nos ayudás a pensar esto. ¿Cómo haces? Porque se hace una devaluación del 100%, ya teníamos un aumento de precios
que fueron especulativos antes de que asuma Milei, fue ese aumento de precios, se te dispara disparan la devaluación, hoy vuelven a aumentar los precios, tenés 70% de aumento en la nafta en una semana, bueno, todas las medidas que ya sabemos. Y te dicen que esto es lo que vos, es el sacrificio que tenés que transitar para luego que la inflación baje. Se entiende que es como una recesión, que todos dejemos de consumir porque no podemos. Ahora, ¿cuál es el punto en el que van a evaluar y van a decir, che, la verdad que esta estrategia y estas políticas llegaron a buen puerto o fueron un fracaso? Porque el tiempo es el privilegio de lo que pueden esperar. Y hay 45% de los argentinos que no pueden esperar más esta prueba y error. Por eso fue interesante la propuesta de Milei. Vos sabés que todos los gobiernos tienen unos 100 días de enamoramiento, que acá sería el mes de diciembre, que para mí va a estar atravesado por la conflictividad social, pues se cumplen fechas significativas, sí, claro, y demás. El mes de enero puede ser un mes de problemas judiciales, de impugnaciones, de distintos sectores, y el mes de febrero puede haber algún tipo de pugna distributiva con entre los salarios, porque quedaron como las cláusulas gatillo durante los próximos meses de aumento de sueldos hasta diciembre, enero, febrero, pero va a haber que charlar de vuelta a las paritarias, y se calcula para febrero. Quieren suspender las paritarias, según dicen. Mira, el que suspendió las paritarias es un derecho constitucional. Artículo 14 bis, las paritarias es un derecho constitucional. Quien suspendió las paritarias fue el proceso militar. Sin embargo, vos lo que te das cuenta, quería cerrar la idea anterior, te decía, lo que hizo Milei es poner el horizonte 18 a 24 meses. Te lo está diciendo. Pero arrancaste con un piso de 45% de pobres. Lo dijo en su discurso, 18 a 24 meses. Él tiró para adelante el plazo. Todo lo anterior va a ser mérito de él. La gente votó esa propuesta, quedó clara. No, yo no creo que pero la gente le dijeron que iba a recortar sobre la casta, ¿eh? Sí. Igual quiero decir una cosa. Un poco en respuesta también a Jorge, no está, por lo menos en ninguno de las plataformas, ni conversado, ni anunciado, ni comentado entre los funcionarios de La Libertad Avanza y la dirigencia sindical en general, una idea de suspender, postergar, porque... Hoy uno de los voceros de Milei, el diario La Nación, dice de congelar en tapa como posibilidad el congelamiento que por decreto de salarios y que se pueda dar tanto en jubilaciones como en salarios, que sea decidido desde el Estado. Bueno, a ver, lo que podrán hacer es impedir por la fuerza pública una paritaria. No veo de otro modo, porque vos no podés obstaculizar el libre ejercicio de una negociación que está garantizada por la Constitución. Desconozco, yo no tengo esa referencia, a mí no me llegó para nada esa versión. Eso no significa que hoy haya habido un encuentro, después podremos dar cuenta de eso, de la CGT para tratar este tema, donde no estuvo sobre la mesa esta posibilidad, pero todavía está muy lejos la alternativa de una medida de fuerza. Me parece que está muy demorado. Una pregunta. Tengo un dato con eso, tengo un dato interesante. Ahora, dale, una pregunta, o sea, vos acaban de hacer una devaluación. ¿Cómo haces para en 2 o 3 meses no tener que hacer otra devaluación? Porque en definitiva te van a tirar todos los precios para arriba. Lo que tiene... ellos parten del análisis que el problema es monetario. Que la inflación es solamente un problema monetario. De emisión. Reduce la emisión y se acaba la inflación. Ahora, para algunos, la inflación no es solamente un problema monetario. Para otros, no es para nada monetario. Entre esos dos extremos, entre esos dos absolutos, yo creo que están viendo que por eso suben la UH, con lo cual significa más emisión. No, pero subir 50% de la UH es irte a noviembre cuando los precios ya se remarcaron al 50%. Digo, es totalmente inservible. Si no hubiera ninguna emisión, si fueran absolutamente, no emitieran por el déficit fiscal, son medidas, a ver... Pero van a tener que volver a devaluar de acá a unos meses. Depende de la matriz de cómo esté el mercado, por eso es el argumento para estos bonos de la deuda de la privada, porque de esa forma reactivamos el comercio que está paralizado. Pero si no tenés gente que consuma, ¿cómo se reactiva el comercio? A mí es como que no me Está muy bien el razonamiento, es decir, si vos secás el mercado, no hay emisión, va a haber recesión, ¿cómo tenés más compra inflación, la gente tiene menos capacidad de compra, evidentemente, lo dijo el propio Milei, hay estanflación. Ahí es donde vemos nosotros que la caída de la recaudación impositiva por la caída de la actividad, la caída también del consumo no va a generar una reactivación. Bueno,
son meses donde va a haber recesión de la clásica, de la de manual. Así que... Con desocupación, con precarización, con hambre. ¿Cuál sería el punto de quiebre, insisto con esto, más allá del plazo que vos marcaste con mucha razón de que Milei había dicho 18, 24 meses? Porque está bien, todos dicen, bueno, tenemos que ir a una recesión, vamos a ir a esta inflación. Ahora, hay un mientras tanto que la economía, ¿no?, o el gran pensamiento de la estructura económica nunca pone sobre la mesa. Porque en ese mientras tanto vos vas a tener aumento de la pobreza, vas a tener aumento de la indigencia, vas a tener caída de consumo. Cuando el mercado te dice, bueno, si los precios suben, la gente no va a ir a comprarlo. Sí, pero vos hay cosas que no podés dejar de comprarlas. Entonces, todo ese mientras tanto se ve bastante oscuro. Y tampoco te garantiza que estas medidas te bajen la inflación. Porque si bien vos decías, bien, la inflación es una cuestión de emisión para algunos, bueno, para otros también la inflación tiene que ver con la falta de control en los precios. Mi teoría es que es multicausal, ¿no? Tiene distintos factores. El déficit fiscal es uno, la pugna de precios también. O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si te fijas, pautas recesivas también. El endeudamiento externo también. Hay varios factores que generan inflación. Yo creo que esperemos que no haya una segunda devaluación, pero la devaluación, no existe el dólar libre en el mundo como que está al libre mercado de la oferta y la demanda. Tampoco existe, o no funciona en Argentina, el dólar administrado o el dólar fijo o el dólar que lo impongo yo con un valor fijo. Lo que hacen todas las economías modernas es esta banda de flotación, lo que se llama flotación sucia, donde el gobierno dice, bueno, el dólar tiene que estar en este margen. Pero le cobran más impuestos a lo que más tiene. Y van subiendo y bajando. Yo creo que es lo que va a hacer el gobierno actual. Van a tener un dólar con flotación para ir llevando, en todo caso, lo que se llama un rolling peg, que es ir subiendo el dólar de a poco para no tener una devaluación brusca. La tablita de Martínez de Oz. Esa era fija, ojo. La devaluación es la que aplicó, por ejemplo, Massa en los últimos meses. O sea, vas devaluando de a poco para que no haya otra devaluación brusca. De igual manera hay un escenario que es una empresa grande que monopoliza todos los caramelitos, repartieron ganancias históricas el mes pasado a sus accionistas. Y esa misma empresa, por ponerla de ejemplo, aumentó los precios más de un 100%. Entonces alguien gana. Entonces ahí es donde se empieza a caer, ¿no? Bueno, gracias Fernando por venir, un placer. Gracias por bancarte el... ¿no? Las dudas. No, muy a ver, bien. uno intenta... Esto es un periodo complejo, difícil para todos. Y lo que ayude para que la gente por lo menos entienda lo que va pasando, lo que puede llegar a venir, uno trata de ser un comunicador por eso. Mira, el cuento no es para vos, estaba desde antes. Sí hay plata, la tienen los ricos, dice José Luis Lanao. Y para usted, puede sentarse. Gente de bien. Gente de bien, puede sentarse. Dice José Luis, no hay plata, te dicen. No pasa nada por no entender el mundo si lográs fingir que lo comprendés. Antes la plata la tenía la casta. Ahora ni los ricos la tienen. Qué terrible figura la del converso. Se podría trazar la historia a través de ese mutante personaje, dado que se trata de un tipo psicológico que reaparece invariablemente. La idea es contener las medidas sociales con desesperación. Obedece a la hegemonía del ultraliberalismo del miedo y al sentimiento del mercado, uno de los grandes estigmas de la modernidad. Para algunos los mercados sienten más que las personas. Lo peor del cinismo abyecto está por venir. No se pretende modificar la realidad, sino inventarla con el asentimiento público de esa depuración. Ha llegado el verano, que no es dorado, sino sombrío. No hay plata, te dicen, pero sí la hay, de sobra. La tienen los ricos, carajo, dice José Luis Lanao. Nos encontramos mañana, gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches.